Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del tema de reducción y levantamiento de mamas, con un invitado especial que es especialista, valga la redundancia, en este tema también. Pero antes de presentarlo, vamos a ver, por favor, señor director, esta placa que tenemos donde nos explica que las mujeres que buscan una reducción mamaria generalmente se quejan del peso de las mismas, que les obliga a adoptar posturas que provocan dolores de espalda crónicos. Por otro lado, las mamas, aun siendo pequeñas, pueden ser sostenidas por tejidos de poca resistencia y tener un aspecto caído. Los procedimientos de reducción y levantamiento de mamas permiten modificar su forma y tamaño, mejorando la imagen y la confianza de las pacientes. Para hablar de este tema, hemos invitado a un doctor en medicina y cirugía egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Fue residente de la especialidad de cirugía general en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor Dr. Manuel Riveros. Fue residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene una trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado, nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, y es director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Él es el doctor Julio Recalde. Hola Doc, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Vivi, un placer estar aquí y hablando de un tema tan interesante como es la reducción y el levantamiento de mamas. Doctor, cuando se habla de reducción, o sea, se reduce y sí o sí se tiene que levantar, o sea, no es solamente reducir. Yo te diría que en el 90% de los casos hay que hacer un levantamiento también, porque casi todo lo que se relaciona a hipertrofia mamaria o gigantomastia, como le quieran llamar, casi siempre implica una pérdida de domicilio de esa mama. Yo le llamo pérdida de domicilio a la caída por debajo del surco submamario, ¿verdad? Que es un punto fijo prácticamente en todas las mujeres que tienen mama. La caída de esa mama por debajo de esa línea se considera una caída, ¿verdad? Ya es una mama caída cuando pasa esa línea. Cuando pasa esa línea. Aunque pase poquitito. Aunque pase poquitito. Hay un sistema de clasificación, varias formas de clasificar eso, pero muchas veces la gente que tiene una hipertrofia mamaria de 1 kilo más o menos, tiene prácticamente el 90% de la mama por debajo de ese surco. Claro, entonces se considera súper caído y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo hacer ese levantamiento, como para dejar, porque casi siempre la mujer quiere una mama de buen volumen, pero puesta en el tórax, ¿verdad? Claro. A veces se puede conseguir con la mama que tiene, pero en un gran porcentaje de mujeres uno tiene que hacer una reducción muy importante para poder ponerla en el tórax nuevamente. Claro, porque por el mismo peso va a caer de vuelta. Exacto. Ya. Bueno, hoy vamos a hablar de reducción y levantamiento de mamas, pero ahora quiero separar eso al inicio. Y el levantamiento de mamas se hace también con mamas chicas, normales, medio grandecitas, no tan grandes, ¿verdad? O sea, es por el tiempo que va cayendo, doctor, o por qué caen las mamas. No, hay un efecto de gravedad, que es una cuestión, ¿verdad? Tenemos que recordar que nosotros somos unos animales que nos hemos adaptado a andar de pie en 100.000 años. Yeah. Que en términos de evolución es un tiempo muy corto para que todo el cuerpo se adapte a ese tipo de posición. Entre los lugares donde no se adapta mucho a ese cambio de posición es en las mamas, ¿verdad? Las mamas están hechas para no colgar hacia abajo, entonces los ligamentos son normalmente, vamos a decir, perpendiculares al tórax. Claro, pues cuando era cuadrúpedo. Claro, era como un cuadrúpedo. exacto. Ya. Pero al andar de pie, evidentemente que esa mama va cayendo y esos ligamentos se van venciendo y entonces ahí tenemos el problema, ¿verdad? Y dicen que cuando vayamos evolucionando en unos miles de años más, ya las mamas de las mujeres van a ser cada vez menores.
Supuestamente. Sí, probablemente sí, pero siempre hay un factor hereditario y un factor genético que va a ser lo último que va a cambiar, ¿verdad? Ya. Entonces, de repente puedes tener generaciones de mujeres con mama pequeña y de repente también salta un caso aislado de mujer con hipertrofia mamaria, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener eso dentro del armamento del cirujano plástico como para que, llegado el caso, nosotros podamos hacernos cargo y dar el mejor resultado posible a ese paciente. Hablando de hipertrofia mamaria, que son las mamas muy grandes, que ya molestan no solamente a la persona, o sea, no solamente físicamente porque tiene muchas mamas, ¿verdad? Sino que también le duele la espalda, se encorva. Las chicas usan ropa muy amplia porque les da vergüenza, porque es cuando recién comienzan a desarrollarse y ¡pum! Ya le aparece la mama muy grande. Exacto. Hay muchas jóvenes, adolescentes, que de un día para otro dan ese salto de niña a mujer, ¿verdad? Y que presentan un crecimiento rapidísimo, ¿verdad? Uno se encuentra con las mamas que son grandes, hipertrofiadas, caídas, llenas de estrías. Y es una chica joven. Y es una chica joven, sí. ¿verdad? Todavía no, muchas veces ni nada sexual todavía, no tiene ningún anticonceptivo ni nada, pero eso, antes de encontrar su sexualidad, ya le cohíbe, ¿verdad? Claro. Entonces, es un motivo de consulta. Además, te consultan porque el dolor de espalda, como dijiste, el dolor en los hombros, porque tienen que usar sostenes que hacen mucha fuerza y entonces el hombro está cortado, porque el sostén le va marcando, ¿verdad? Y esas son señales características de la hipertrofia o de la gigantomastia, ¿verdad? Se decía siempre que la mujer que lleva unas mamas muy grandes adopta una posición para poder llevar esas mamas, que es como el hombre de la orquesta que lleva el bombo gigante, ¿verdad? Que tiene que inclinarse hacia atrás para llevar el bombo para ir haciendo el... Bueno, y la mujer tiene que adoptar esa posición para poder llevar esas mamas y eso es muy incómodo a lo largo del tiempo. Y si además de eso tiene algún problema en la columna o alguna cosa de esa, es una fuente de dolor. No, pero además para todo, o sea, tenemos que imaginarnos, no es una mujer con mamas grandes, es una nena que recién comienza a desarrollarse y tiene una super mama para su edad, para su estatura, para todo. Y eso le influye en todo, no puede hacer deportes, no puede, o sea, le cohíbe y obviamente le produce un trauma. Y entonces ahí viene la pregunta. Generalmente el doctor siempre nos dice que después de los 18 años recién él quiere hacer cualquier tipo de cirugía plástica. Pero en este caso, doctor. En este caso de repente se puede hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar también que la mujer tiene un crecimiento físico sin considerar el crecimiento que viene después engordando, ¿verdad? Pero tiene un crecimiento físico más o menos hasta los 15 o 16 años. ¿Verdad? Muchas veces a los 14 ya vienen con una cuestión muy incómoda. Entonces, en esos casos se puede planear a sabiendas de que todavía puede haber un crecimiento remanente después y que se puede necesitar corregir, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte. Este tema es súper interesante. Vamos a seguir hablando del tema. Sucede, hay mucha gente que sufre de esto. Y entonces, bueno, hoy vamos a conocer cómo se hace la reducción, el levantamiento de mamas y sobre todo desde qué edad y qué consejos nos puede dar el doctor para vos, que sos la mamá de una nena que tiene este problema. O a lo mejor sos vos la persona que está pasando por esto y entonces hay solución y la vamos a conocer en el programa de hoy. Un corte, volvemos.
nuestro invitado sobre el tema reducción y levantamiento de mamas. Y tenemos este primer material que queremos, por favor, señor director, queremos compartir con todos ustedes. Las mamas grandes y pesadas. Ya se notan en la adolescencia y suelen ser motivo de quejas y consultas. A veces el peso de las mamas es tal que obliga a la paciente a mantener posiciones que le permiten sobrellevar mejor el peso y usar sostenes especiales que a lo largo del tiempo producen marcas en los hombros. El dolor causado por el exceso de peso se puede localizar en los hombros o en la propia mama. Menos común es el crecimiento mamario luego de dar de mamar. Sí, el tema del dolor es muy importante, la incomodidad, inclusive para dormir muchas veces. La mastodinia, que es el dolor mamario, todo eso tiene que manifestarse y tiene que ser tenido en cuenta, ¿verdad? Una cuestión que a mí me preocupa mucho es el tema de cuando la adolescente se queja, que muchas veces los padres tienden a no darle importancia a eso. Que es un error. Y es un error porque la persona está sufriendo. Entonces, al estar sufriendo porque no le gusta lo que ve, le duele lo que ve, entonces evidentemente que no va a buscar contacto con otra gente. Puede ser una persona retraída, puede ser una persona que se encierra y come todo el día, ¿verdad? Hay cambios en el comportamiento y de repente los padres dicen, no, es así nomás, ¿verdad? Y no hacen la pregunta adecuada porque el chico no tiene esa confianza como para decir, saben que me molesta esto, ¿verdad? Y de repente a veces se dice, me molesta esto, y los padres no le dan bolilla. Entonces, en esos casos, uno tiene que tener eso en cuenta, seguir al chico y de repente llevarle al psicólogo y que el psicólogo te diga, bueno, necesita, ¿verdad? Pero no tenemos que hacer de menos una queja de nuestros hijos en ese tipo de problemas. Claro. Lo importante es lo que decís, doctor, porque el tema de con los padres, ¿verdad? Los padres, la responsabilidad que tenemos, y a lo mejor, no sé, la mamá tiene lo mismo y la abuela ya tenía lo mismo y la hija. Entonces en la familia somos así. No es que somos así. Está la solución para que esa nena adolescente no tenga ese trauma, ese problema, porque eso puede acarrear un montón de otros problemas. No es solamente la parte física, ¿verdad? Sino es la parte psicológica, que tiene mucho que ver en cómo esa niña que está entrando en la adolescencia, que es una época que se adolece, que es una época donde uno no se entiende porque el cuerpo crece y la mente todavía no evolucionó, no maduró. O sea, hay tantos desafíos de criar a un adolescente normalmente, que si tiene algún tipo de problema que se puede solucionar como esto, los papás y las mamás tenemos que darnos cuenta y consultar con un médico. Claro, y otra cosa a tener en cuenta, especialmente en los adolescentes con mamas muy grandes, es el bullying, ¿verdad? Claro. Porque la mayoría de estos chicos se empiezan a esconder bajo grandes ropas, ¿verdad? Pero de pronto alguien que le conoce más ve y cuenta y qué sé yo, entonces hay nombres, hay cosas, qué sé yo, apodos, hay diferentes formas de hacer bullying que pueden hacer que ese chico se retraiga aún más, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tenemos que verlas, tenemos que sentirlas y tenemos que darle la confianza al chico como para que se exprese y, por supuesto, llevarle a la consulta como para tomar alguna iniciativa. Y inclusive te voy a contar otra cosa más. Puede haber todo eso de un solo lado y del otro lado no. No. Una mama nomás que sea grande. Claro. Y eso es peor todavía. Claro. Eso es peor todavía porque uno no tiene ni siquiera iguales las mamas. Hay un problema de equilibrio, está más inclinada hacia un lado.
es todo un mundo. Pero son eso. cosas que sí ocurren, ¿verdad?, con mucha frecuencia. Mamas muy desiguales también. Puede ser una mama muy pequeña de un lado y una mama muy grande y muy caída del otro. Increíble. Bueno, y ahora vamos con esto que ya nos explicó el doctor, pero acá tenemos el material. ¿Cómo se mide, la caída de mama? ¿Cómo se mide la caída de la mama? Todo el tejido mamario que cae por debajo de la línea del surco submamario se considera caído. En las mamas grandes y caídas, el 100% del tejido puede estar por debajo de esta línea. En las pacientes con caída mamaria sin hipertrofia, se puede encontrar también el 100% del tejido por debajo de esta línea, con la diferencia de que puede consistir en un exceso de piel con bajo contenido de tejido mamario. ¿Cómo es? Eso último no entendí. Y que puede tener una mama que ¿Caída? en tamaño no es muy grande, Sí. pero que está súper caída. Sí. Una mama, qué sé yo, Sí, está es caída. puro piel. Ah, Es puro piel, ¿verdad? Entonces está acá abajo, ¿verdad? El paciente necesita un sostén bastante importante como para tenerlo ahí arriba. Y a la hora de hacer el levantamiento, ¿verdad?, se hace todo lo que hacemos con una reducción, es decir, sacamos piel en exceso, moldeamos el tejido y a veces en esos casos tenemos que poner un implante para que le dé cierta consistencia. no, es que se saca nomás la piel y se le No pone en el siempre, lugar. no siempre. ¿Y la cicatriz es en forma de T, doctor? ¿O La cómo? cicatriz, cuando el problema es exceso de piel, siempre termina siendo una T. Ahora, cuando es una caída leve, un grado 2 de caída de mama, entonces en esos casos puede ser una vertical. Hay otras técnicas que para mí no son muy convincentes, por ejemplo, hacer alrededor de la aureola, por ejemplo, y dejar toda la cicatriz alrededor de la aureola, y eso es para una caída muy leve, muy pequeña. Ya. Pero para hacer grandes levantamientos no sirve. Pero el tema de cuando le hacen el levantamiento, ¿se levanta el músculo, doctor? ¿O qué es lo que se levanta? No, se levanta el tejido glandular, y a veces ese tejido glandular, que es la glándula mamaria que hace la leche, ¿verdad?, está rodeado de mucha grasa, dependiendo de qué es lo que predomina. A veces en los adolescentes suele predominar la parte glandular y tienen poca grasa. En la mujer grande esa proporción cambia, ¿verdad? La parte glandular se hace más chica y predomina la grasa. Y entonces eso puede dar diferentes consistencias de tejido con el que trabajar. Ya. Y a veces hacemos una reducción importante y un levantamiento importante y al final tenemos que terminar poniendo un implante para que eso no se quede muy blando y no se nos vaya desarmando muy pronto. Ya, qué increíble. Cada caso es diferente. Bueno, nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos con este tema. Vamos a ver cómo evalúan a los pacientes, cuál es el plan quirúrgico y cómo se realiza esta cirugía. Volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Julio Recalde sobre este tema, reducción y levantamiento de mamas. Y ahora tenemos este otro material que habla de la evaluación del paciente. Vamos a ver, por favor. La evaluación de pacientes. Se debe tener en cuenta el peso y la consistencia de la mama, la posición del surco submamario, la distancia de la areola a la horquilla esternal, edad de la paciente, intenciones de dar de mamar, etc. Algunas pacientes se quejan de mamas caídas sin que realmente hayan caído. Más bien,
tienen una pérdida de consistencia. Doctor, ¿qué es eso de la posición del... No, La horquilla. la horquilla, la distancia, algo así Bueno, dijo? normalmente nosotros tomamos medidas para tener una idea de dónde queremos colocar las cosas, ¿verdad? La horquilla es la horquilla external, Acá. que es el hueco que está aquí Sí. entre el cuello y el tórax, ¿verdad? Esa es la horquilla porque se considera que es un punto fijo. Entonces, a partir de ahí, las distancias a donde está la aureola, Ya. y se mide también acá a los lados también, los meridianos se llaman, que son los que cruzan por el medio de la mama. Entonces, de esa manera se va viendo qué distancia tiene el complejo areolo-mamilar, ¿verdad?, a la horquilla, de modo a saber cuántos centímetros tenemos que subir. Porque la distancia ideal es entre 18 a 20 centímetros a partir de la horquilla. Ahora, cuando vos tenés 30 centímetros de distancia y tenés que subir 10 centímetros, ¿Cómo haces? corres mucho riesgo de tener complicaciones. Y cuanto más, más complicado. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en las pacientes ya, como te comenté hoy, la que viene con 50 años y busca una reducción de mama, y que ya no va a dar de mamar y que ya no tiene más tejido funcionante, ¿verdad? Entonces, en esos casos nosotros hacemos una reducción del tejido y la aureola de repente podemos hacerle un injerto nada más. Es decir, sacamos y como Le ponen en el lugar. claro, como una estampilla le ponemos en Ya. el lugar. Eso da una mama no sensible, ¿verdad? Un complejo aureolo-mamilar no sensible, pero te evitas un montón de complicaciones de traer todo eso para arriba. Porque al ser, cuanto más largo es, más tiene que, la sangre tiene que correr una distancia mayor por un lugar estrecho para llegar hasta la aureola, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de sacrificio que tratamos de hacer en la adolescente que quiere dar de mamar o que podría querer dar de mamar el día de mañana. Entonces, en esos casos sí hacemos un esfuerzo porque esa aureola tenga capacidad de dar de mamar. Pero se pueden hacer ese tipo de cirugías. Doctor, ¿verdad? y la sensibilidad que hablaste, eso cuando se corta la areola y se pone, ahí ya no es más sensible. ¿O cómo? Si hacemos eso de hacer tipo estampilla, sí. Sí. Hacer un injerto, Sí. en ese caso se pierde. Los pacientes te dicen que tienen la sensibilidad táctil, es decir, se toca y se siente, pero la sensibilidad erógena ya no. Es decir, una sensibilidad sexual Sí, sí. ya no. Entonces también parte de las preguntas que nosotros hacemos es qué tan importantes son tus mamas en tu sexualidad, Claro, ¿verdad? Hay mujeres que te dicen, no, es súper importante eso, claro. ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver cómo hacer para hacer toda la cirugía, levantar toda esa distancia y que la mujer siga satisfecha desde el punto de vista sexual. Claro. Perfecto. Bueno, y ahora veamos este otro material. A ver. El plan quirúrgico. Se debe resolver cuánto tejido mamario se dejará, la posición deseada de la areola y si será necesario o no el uso de implantes mamarios para dar consistencia a las mamas caídas, siempre teniendo en cuenta los deseos de la paciente y la realidad física que presenta. El planeamiento es eso, ¿verdad? Es ver qué es lo que tiene, qué es lo que quiere y a ver qué es si lo que se puede. Y es que es lo que se puede. A ver si lo que ella pide se puede conseguir, ¿verdad? Nosotros normalmente le explicamos, bueno, los riesgos son esto, perder la sensibilidad, perder esto. Casi siempre la sensibilidad, si se pierde en forma temporaria, pero nosotros no tenemos cómo asegurar si es temporaria o permanente hasta haberlo hecho, porque no hay ningún cuerpo que tenga una forma única de inervarse, ¿verdad? La sensibilidad depende de nervios que son extremadamente finos, que nosotros no los encontramos durante la cirugía. Y entonces nosotros no podemos tan saber. finos que son. Claro, nosotros no podemos saber realmente por dónde está viniendo la Ya, sensibilidad. ya. Se habla de que
el 70% de la sensibilidad o el 70% de los casos la sensibilidad viene desde el lado axilar hacia el centro. En 10% viene desde los hombros hacia abajo, en un 10% desde el medio hacia el centro, hacia la mama, o en otro 10% de abajo para arriba. Pero no hay forma de saber eso, no hay ningún examen que nosotros podamos realizar para decirle, no vamos a hacer tal forma porque tu sensibilidad viene de abajo para arriba. ¿Verdad? Entonces, hacemos en general un planeamiento y en base a eso vamos llevando, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahora vamos ya al material donde nos muestra y nos cuenta cómo se hace esta cirugía. A ver. ¿Cómo se realiza la cirugía? Se hacen en el quirófano, bajo anestesia local y sedación, o bajo anestesia general. El tiempo quirúrgico es de 2 a 3 horas. La cirugía consiste en retirar los excesos, ya sea de piel, de glándula mamaria o ambos, más la remodelación del tejido que va a quedar en la paciente. A veces se colocan implantes cuando la paciente tiene poco tejido mamario y este es muy flácido. Bueno, sí, cuando le llevamos al paciente al quirófano, normalmente elegimos el tipo de anestesia. A mí me gusta mucho operar mamas bajo anestesia general, ¿verdad? Porque eso me permite tener al paciente controlado, su respiración controlada y muchas veces, especialmente en los casos de hipertrofia mamaria, el paciente que tiene las mamas muy grandes le cuesta mucho respirar estando en posición horizontal, ¿verdad? ¿Por el mismo peso? Claro, por el mismo peso. Porque es como que vos levantes una pesa de 10 kilos y te pongas sobre el pecho, ¿verdad? Sí. Entonces, en esos casos preferimos una anestesia general, de modo que la respiración del paciente pueda ser completamente normal. Y ahí nosotros vamos y planeamos lo que vamos a hacer. También le hacemos, aparte de la anestesia general, nosotros trabajamos casi siempre con anestesia local, porque la anestesia local nos permite disminuir el sangrado de esa cirugía. Interesante. Entonces, y también al tener una disminución del sangrado y una anestesia local, la analgesia en el postoperatorio también es más sencilla. Eso todavía no te pregunté, el tema del dolor después de hacerse esto, porque evidentemente, o sea, hay analgésicos, ¿verdad? O sea, no necesariamente la persona va a sufrir, pero al cualquier operación que cortan, que esto o lo otro, o sea, queda todo muy sensible. Sí, pero muchas veces la gente te dice, siento, pero no me duele. Hay gente que sabe distinguir, o te dice, me molesta, pero no me duele. Ya. ¿Verdad? Y hay gente que cualquier cosa refiere como dolor. Entonces, parte del conocerle al paciente es saber en qué momento realmente le está doliendo y en qué momento es solamente ese miedo al dolor. Claro. ¿Verdad? Es como cuando le vas a hacer cualquier procedimiento y vos sacás la jeringa así y el paciente, ¡ay! Ya dice. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, hay pacientes que te dicen, como yo le digo, el dolor preventivo. ¿Verdad? O sea, por cualquier cosa nomás ya te dice, me duele. Sí. Al final vos le estás distrayendo y te das cuenta que no le duele. Y entonces es más que nada una aprehensión y no un dolor real. Por supuesto hay gente a la que le duele mucho. Claro, el umbral del dolor es diferente para cada persona. Pero muchas veces, yo te diría que en un 80% de los casos, el dolor está más relacionado a una complicación que a un postoperatorio bien llevado. Ya, perfecto. Doctor, en estos casos, por ejemplo, cuando vos haces reducción y levantamiento de mama, ¿qué otras personas profesionales están contigo en el quirófano? Bueno, normalmente tenemos un anestesiólogo, un médico anestesiólogo certificado, ¿verdad? Yo trabajo, en un 90% de los casos, trabajo con cirujanos plásticos también como ayudantes. Y una instrumentadora y a veces otro ayudante más si de repente el procedimiento es muy largo o necesitamos, hay pacientes que tienen más riesgo, entonces necesitamos hacer una cirugía más rápido y entonces en esos casos traemos otro especialista.
Y aparte de mi equipo que está en campo operatorio, siempre hay una enfermera circulante que es la que te alcanza todas las cosas en caso de necesidad. Es decir, básicamente 5 personas están en un quirófano a la hora de una cirugía. Ya. Doctor, y el tema de la cirugía es diferente cuando la paciente es más joven que una paciente más grande. Sí, es diferente en el sentido que cambian el tono de la piel, cambia la relación entre glándula y grasa, ¿verdad? Normalmente en las más jóvenes hay más glándula que grasa y en las más mayores, ¿verdad? Hay más grasa que glándula. Esa transición empieza más o menos a partir de los 30 años, entonces hay que ver. Después también depende de las veces que dio de mamar. Ahora, por ejemplo, tenemos una entidad o no sé si decirlo, un problema, ¿verdad? Pero una cuestión de que las mujeres están siendo madres cada vez más tarde. Sí. Entonces, muchas veces ellas ya empezaron su cambio involutivo, las mamas ya se están empezando a atrofiar, a pesar de que todavía no dieron de mamar, ¿verdad? Entonces, a la hora de dar de mamar, puede ser que no tengan más leche porque no tenían, ya les pasó el momento, ¿verdad? Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de la verdad. Claro. Y también yo tengo pacientes que de repente vienen y se hacen un levantamiento a los 60, ¿verdad? Un levantamiento de mama, te dicen ponerme acá arriba, pero su piel ya no es la que era hace 30 años, ¿verdad? Y no tiene esa capacidad de sostén y de absorber ese peso nuevo, y eso hay que explicar porque las pacientes no, y cómo mi amiga fulanita se hizo y qué sé yo, y cada una es diferente, ¿verdad? Cada una es diferente, cada piel es diferente. Exacto. Y todo. Muy bien. Tenemos que hacer un cortecito y volvemos en unos minutitos. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, nuestro tema de reducción y levantamiento de las mamas. Estamos aprendiendo muchísimo y ahora tenemos este siguiente material. Adelante. Las cicatrices pueden ser alrededor de la areola, periareolar y vertical, y la cicatriz en T invertida. En raras ocasiones se realizan otros abordajes. En el plan de cirugía se plantea mantener la sensibilidad de las mamas y la capacidad de amamantamiento, pero en casos de mamas demasiado grandes pueden quedar alteraciones de una o ambas. Cuando estamos planeando la cirugía, normalmente ya vamos viendo lo que vamos a sacar, lo que va a quedar. Como se suele decir, lo que importa es lo que queda y no lo que sale, ¿verdad? Tenemos que tratar de dejar mamas iguales en tamaño, mamas iguales en posición, no necesariamente en cicatrices, porque como yo te mencioné, pueden haber mamas completamente diferentes, entonces, pero más o menos iguales como para que llenen un sostén sin que haya que hacer ninguna maniobra en el sostén para que quepan las mamas, ¿verdad? Entonces, básicamente pensando en mamas iguales, ¿verdad? Podemos poner las cicatrices periareolares cuando lo que buscamos es dar un poquitito de tensión a la piel y no hay demasiado exceso. Puede ser una periareolar con una vertical en los casos donde hay especialmente un exceso de piel en el polo inferior y hay que levantar un chiquitito, ¿verdad? Y cuando ya el exceso es demasiado importante, la cantidad de piel es demasiado importante o la cantidad de glándulas es demasiado importante, entonces ya se
prácticamente uno tiene que amputar el polo inferior de la mama, ¿verdad? Y de esa forma se produce lo que le llamamos la cicatriz en T invertida, o en cicatriz en ancla también le llaman, ¿verdad? Sí. Y de esa forma nosotros conseguimos hacer ese levantamiento. Se han intentado un montón de técnicas para tratar de reducir las cicatrices, de hacer levantamientos más grandes con menos cicatrices, haciendo todo el moldeado glandular por dentro y solamente haciendo la cicatriz perialveolar, pero no se han conseguido resultados que sean consistentes como para insistir en eso. ¿Y alguna vez existe el caso de que la mama está tan caída y es todo tan blandito, no sé cómo se dice eso médicamente, ¿verdad? Que le sacan todo y le ponen nomás ya un implante? No en ese Inventé sentido, nomás ¿verdad? yo, Hay mucha flacidez, pones un implante más lo que levantás. Ahora, sí está cada vez más de moda, más en boga el tema de pacientes con mamas muy grandes, con riesgo aumentado a cáncer de mama, que te piden una mastectomía. Se hace una mastectomía subcutánea, se saca. En esos casos se podría inclusive preservar el complejo areola-pezón, que es una cuestión súper importante. Sí. Y haces una reconstrucción inmediata con un implante de mama y con eso está bien. ¿La mastectomía es muy cruenta? Es cruenta porque tenés que llevar por delante toda la glándula, ¿verdad? No dejas nada de glándula. Si vas a hacer con fines profilácticos, claro, sí. Tenés que llevar por delante toda la parte glandular, ¿verdad? Lo único que se quedan son los ganglios, que nosotros no entramos en la zona ganglionar, pero se saca todo, se deja un espesor entre piel y grasa, ¿verdad? Más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, pero la parte glandular se lleva todo por delante, se manda al patólogo, ¿verdad? Claro. O se manda a veces hay estudios genéticos también que se hacen, ¿verdad? Pero ahora, lo último que yo estuve viendo es que te haces el estudio genético te dice, hay X posibilidades de que tengas un cáncer de mama, entonces ya la paciente puede elegir ir y hacerse esa mastectomía. Perfecto. Bueno, y veamos ahora, el programa es de reducción y levantamiento de mamas. Yo le pregunté en ese caso porque también es importante saberlo. Recomendaciones luego de la cirugía. Veamos, por favor. Recomendaciones luego de la cirugía. Se recomienda a las pacientes el uso de un sostén especial en el posoperatorio por al menos 1 mes. Los puntos se retiran luego de 2 a 3 semanas y se advierte que el edema desaparecerá en un 60% al cabo de 1 mes y la recuperación completa puede demorar de 6 meses a 1 año. Así es, cuanto más extensa es la cirugía, más prolongado es el postoperatorio, básicamente, ¿verdad? Entonces, el paciente tiene que usar un sostén especial, hacer una progresión en la actividad física un poquito cada vez más. Yo les digo que no manejen por lo menos por 2 semanas. Y básicamente es eso, ¿verdad? ¿Y se tiene que poner algo frío sí, no hace o hacerse eso? drenajes también, ¿verdad? A veces les enviamos a que se hagan drenajes y eso les resulta bastante agradable, bastante como que le saca el miedo, ¿verdad? Porque el paciente se queda muy así como que desprotegido y al hacerse los drenajes también le saca el miedo. El tema de los drenajes incluye a veces curaciones y qué sé yo, y ahí podemos controlar de cerca también qué es lo que está ocurriendo. Y así, básicamente 15 a 20 días para, por ejemplo, hacer caminatas con braceo, ¿verdad? Que normalmente yo les pido a los pacientes que no hagan eso, ¿verdad? Que no hagan el braceo, por lo menos hasta que yo les libere, ¿verdad? Y después, y 2 meses más o menos para hacer pesa de miembro superior. Perfecto, perfecto. Bueno, esas son las recomendaciones luego de la cirugía. Y que después de cuánto tiempo es que ya se desinfla, porque uno queda inflada.
lo mismo. ¿Con Básicamente hematomas o no 6 sé? meses a un año. Ah, 6 meses a un año. El 60-70% en el primer mes, pero ese 30-40% restante tarda más, ¿verdad? Entonces el paciente viene a los 3 meses y te dice, tengo hormigueo. Después viene al quinto mes y te dice, tengo sensación de que se me hincha y se me deshincha. Y yo siempre le digo, todo lo que vos digas está bien. ya. No implica, por supuesto que hay excepciones donde de repente sospechamos, bueno, y pedimos una ecografía Claro. o algo así, ¿verdad? Pero por lo general, si todo va bien, es normal que vayan a haber pequeñas manifestaciones locales que van pasando en la medida que pasa el tiempo. Doctor, ¿y te pasó alguna vez que una paciente que se hizo reducción de mamas, pues le pareció muy chica a su mamá y quería más grande? Sí. Como tuve la suerte de trabajar con mi padre, ¿verdad? Entonces, eh, podemos ver pacientes a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, en su momento, una paciente que tenía las mamas muy grandes y estaba muy gorda, ¿verdad? Vino y se hizo con 14 años, creo que se hizo una reducción importante de mamas, 1 kilo de cada lado. Y 10 años después volvió habiendo perdido 30 kilos, ¿verdad? Claro. Estaba flaquita, qué sé yo, todo. Y en ese caso, lo que se le había quedado, que estaba de buen tamaño, se achicó y se cayó. Ya. Entonces, en ese caso Claro. se le puso un implante y ella estaba muy contenta. Y en general, ¿cómo reaccionan las pacientes después cuando vienen a tu consultorio que ya está todo bien y qué sé yo? ¿Te refieren el cambio que sienten? ¿Cómo Sí, la eso cambió? mayoría luego ya refiere una sensación de alivio al no sentir el peso. Claro. O sea, la pura de que vino por mama grande y pesadez, te dice luego ya, desde que disminuyó el peso yo ya estoy bien. Después están los otros tipos de pacientes más complicados, ¿verdad? Pero por lo general, así. En otros países, por ejemplo, justo estábamos hablando de eso, que el seguro de salud, lo que sería la previsión social de los países desarrollados, ¿verdad? Te dice que pagan esas cirugías cuando hay que sacar más de 400 gramos. Es decir, una mama importante. Ahora, cuando se saca menos de 400 gramos se considera que es solamente estético y entonces el seguro de salud no cubre. Mira. En el Brasil, por ejemplo, nosotros hacíamos cirugías con el seguro social, ¿verdad? Sí. Pero para poder operarse tenía que tener un aval de un especialista en columna y de un neurólogo. Entonces ellos podían, neurólogo? claro, porque decían que había sufrimiento, dolor, compresión nerviosa y todo eso. Entonces, en esos casos el seguro de salud Ya. cubría esa cirugía. Fantástico. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. Llegó el momento de las preguntas que ustedes enviaron a través de las redes sociales del Doctor en Casa para nuestro invitado. Entonces vamos a ver esta primera pregunta, por favor. ¿La reducción de mamas puede afectar la lactancia materna? Sí puede afectar, por supuesto que puede afectar porque podemos utilizar una técnica que lleve a la retirada del tejido glandular o podemos utilizar una técnica que afecte el complejo areola-pezón porque en el pezón es donde están
los conductos galactóforos. Ahí es donde afloran los conductos galactóforos. Entonces, si en algún momento tenemos una complicación o parte de, como hoy hablamos de hacer un injerto de pezón, por ejemplo, en esos casos, por ejemplo, ya no hay capacidad de dar de mamar. O sea, sí puede afectar en grado variable dependiendo de la técnica utilizada, de la agresividad que hemos tenido y de las complicaciones que vaya teniendo el paciente. Por eso que es importante hablar con el cirujano antes diciéndole, sí, yo quiero dar de mamar el día que tenga hijos. O si no, no, ya tuve todos mis hijos, tranquilo, no. Claro. No es mi problema eso en este momento. Bueno, veamos esta siguiente pregunta. ¿El antecedente propio o familiar de cáncer de mama es una contraindicación para realizar una cirugía mamaria? No, yo creo que es una forma muy interesante de examinar el tejido mamario, ¿verdad? Yo cuando veo pacientes que vienen para hacerse una reducción y te refieren que tienen ciertos antecedentes, ¿verdad? Primero, por supuesto, completamos la rutina, mamografía, ecografía mamaria, y el tejido que sacamos lo mandamos al patólogo. Y entonces el patólogo, por lo menos de lo que se saca, te puede decir hubo o no hubo, hay o no hay, y entonces es mucho más seguro y puede ser preventivo. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Se recomienda la reducción y el levantamiento de mamas en pacientes bariátricas? Sí, está muy en auge la cirugía de levantamiento en las pacientes postbariátricas, ¿verdad? Pacientes que han perdido, qué sé yo, 30% de su masa corporal, ¿verdad? Es decir, entre 20 y 60 kilos. Las mamas caen mucho, algunas mamas caen mucho y se quedan muy vacías, y otras, las que son muy glandulares, caen mucho y preservan un volumen importante. Entonces, en ambos casos pueden ser pasibles de una cirugía de levantamiento. Algunas con colocación de implantes y otras no. Perfecto. Bueno, y por último, esta es la última consultita en el programa de hoy. A ver, por favor. ¿La reducción de mama se realiza también en hombres? Sí, la patología se llama ginecomastia. La ginecomastia se puede manifestar en los hombres con diferentes tamaños de mama, que pueden ir desde pequeños levantamientos a nivel del complejo areola-pezón hasta mamas muy grandes que parecen femeninas. Y por supuesto que de acuerdo a eso nosotros vamos a ir planeando el tipo de cirugía y el tipo de cicatrices que van a quedar. Perfecto. Bueno, dicho esto, creo que tocamos todo este tema, doctor, ¿verdad? No quedó nada en el tintero. Me parece que no. Perfecto. Cualquier cosa que ustedes necesiten saber, escriben en las redes sociales del Doctor en Casa y en el próximo programa el doctor les va a responder. Queremos agradecerte, doc, querido, por tu presencia aquí en el programa. Como siempre nos ayudas mucho a comprender cada tema que tocamos y te esperamos en uno próximo. Muchísimas gracias, Vivi, y a la audiencia, y nos vemos pronto. Si Dios quiere, así mismo. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.